Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor. Es un gusto poder encontrarnos hoy nuevamente para reflexionar sobre las Escrituras y sobre el mensaje que Dios tiene para tu vida. Hoy vamos a hablar sobre hombres y mujeres que son simples, que no tienen nada aparentemente que los destaque. Sin embargo, estos hombres y mujeres tienen propósitos extraordinarios. Y cuando hablo de estos hombres y mujeres, no hablo solo de los que ya pasaron en la historia, sino hablo de los que hoy estamos escribiendo una nueva historia. Estamos caminando esta nueva historia que Dios escribió para nosotros. Dios tiene propósitos mucho más grandes que los que nosotros podemos pensar o imaginar para nuestras vidas. Y muchas veces el enemigo nos hace sentir a menos para que no tengamos esa fuerza y ese ánimo de animarnos a emprender, a seguir, a avanzar, a cumplir con lo que Dios tiene, a realizar actos de fe que produzcan cambios. Hay una pregunta que quiero hacerte para comenzar y es si alguna vez te sentiste simple, si alguna vez te sentiste común. Y si esto te pasó, quiero decirte que es normal. Somos más de 7.594 miles de millones, según el censo en 2018, o sea que ahora somos muchos más humanos en el planeta. Y solamente algunos se destacan por ser famosos o por haber realizado algún tipo de proezas o por haber hecho un descubrimiento o un invento importante o por haber vencido algún récord. Y quizás tus ojos te hagan ver hacia esas personas con admiración y las sientas como superiores y creas que todo sería distinto si estuvieras en su lugar. Y quizás no encuentras la felicidad completa y crees que es por no tener algo que esos tienen, quizás por no tener el físico como los estereotipos de moda nos imponen, o el IQ que te haría destacar del resto, o el dinero, o la casa, o la pareja, o los hijos, o el auto, o lo que fuera. Y el problema es que la felicidad, el sentirse realmente lleno, en paz, el sentirse realmente completo, no habita en ninguna de esas cosas. Esas cosas, es verdad, algunas pueden ser importantes o no, dependiendo desde el punto de vista en que se miren, pero son consecuencias o cosas complementarias de la vida. Pero no habita allí la felicidad ni la paz. Por eso vemos que muchas personas que aún siendo famosas o teniendo riquezas o teniendo todo lo que los demás simples mortales diríamos que se necesita tener, no encuentran esa paz, no encuentran esa calma e incluso se quitan la vida. Y es porque allí no habita la felicidad ni allí habita la paz. Y es porque la mirada debería estar puesta en otro lugar. En la Biblia, en la Biblia hubo hombres y mujeres que sufrieron y también se sintieron simples. Pero encontraron la clave para la felicidad, para la paz, para una plenitud real. Y hoy Dios quiere traer esto a tu vida. David, por ejemplo, fue un hombre que sintió el peso de sus pecados, él sintió culpa e incluso llegó a pensar o sentir que se estaba hundiendo. Él se había equivocado y sus equivocaciones lo habían llevado a pasar por penurias y incluso no solamente sus equivocaciones, sino que pruebas con las cuales el Señor lo fue moldeando, llevaron a él a que se sintiera presionado, estresado.
David pasó por diferentes cosas bastante trágicas. Él fue perseguido por un rey, sufrió intentos de asesinato, sus propios hijos lo traicionaron, algunos de ellos murieron o mataron a sus hermanos. Pasaron cosas muy duras en la vida de este hombre. Pero había algo que Dios quería hacer con él, había cosas grandes que Dios tenía para él. David era un hombre simple, él era un pastor de ovejas y aparentemente no tenía nada que lo distinguiera del resto ante los ojos de los hombres. Pero así como el Señor le dice al profeta el día que lo elige y lo unge, Dios no mira lo que ve el resto, sino Él mira los corazones. En el Salmo capítulo 38, versículo 4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Así se sentía David, se sentía hundir, sentía que el peso de sus pecados y de las cosas malas era tan grande que lo estaba hundiendo. Pero en el Salmo capítulo 42, versículo 11, vemos que él tomó una decisión, algo que cambiaría el resto. Salmo capítulo 42, versículo 11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y vemos que él entendió que era importante esperar en Dios, esperar en los propósitos que Dios tenía. Él entendió que había cosas más grandes aún y que Dios quería mostrarle y quería hacerlo ver cómo sus propósitos, sus sueños, sus proyectos se irían cumpliendo. En las últimas palabras de David, que las vemos reflejadas en 2 de Samuel, capítulo 23, vemos a un hombre completamente distinto a ese que escribió las primeras palabras. David le habla a su hijo antes de irse de la tierra y le dice sobre lo importante que es creer en Dios, en el Altísimo, en sentirse firme en Él. Dice, estas son las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor habló por medio de mí y puso palabras en mi boca. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo, el que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la aurora en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece para que brote la hierba en la tierra. Dios ha establecido mi casa, ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación y que se cumpla todo mi deseo. Pero los malvados son como espinos que se desechan, nadie los toca con la mano, se recogen como un hierro a una lanza y ahí el fuego los consume. Amén. En estas últimas palabras, cuando vemos a un David ya adulto, hablando con su hijo y transmitiéndole el mensaje de lo que él había encontrado y de lo que sentía, él le dice, el Espíritu del Señor habló por medio de mí. Él le dice, yo descubrí que la clave para ser un buen gobernante, que la clave para ser un buen hombre, es permitir que la luz de Dios se muestre a través nuestro. Él le dice, yo hice un pacto con Dios, he establecido mi casa en Dios. Y uno puede decir, bueno, David entonces no era tan simple y no era un hombre tan simple porque fue uno de los reyes más conocidos de la historia y quien cambió muchísimas cosas y fue un hombre usado por Dios que peleó grandes batallas. Sí, pero todo eso fue por medio del propósito divino. Él
originalmente era un hombre simple. Y vos quizás seas el gobernante de tu casa, quizás seas la persona encargada de llevar el orden, la disciplina a tu hogar. Y si aún todavía no tenés tu familia, el día de mañana la tendrás. Y es importante que cada uno en su lugar, en donde el Señor lo puso, aprenda a gobernar en justicia, a buscar la ley de Dios, a poner los mandamientos de Dios en primer lugar. ¿Para qué? Para que la luz del Señor irradie en nuestra casa y para que lluvia de bendición llegue a nuestros hogares y para que, como dice la palabra del Señor, brote la hierba de la tierra, o sea, demos buenos frutos. Dios hace un pacto con vos, así como lo hizo con David. Y Él quiere darte salvación, Él quiere cumplir tus deseos, tus anhelos, tus sueños. Pero Él te da advertencias, te dice, tené cuidado de los malvados, como dice acá, pero los malvados son como espinos que se desechan y nadie los toca. O sea, te dice, hay gente que está llena de tinieblas, de oscuridad, y a esa gente, aún a nuestros enemigos, los tenemos que amar, perdonar, orar por ellos, pero no tenemos que dejar que contaminen nuestra bendición, nuestro hogar, nuestra casa. Cuando seguimos analizando la palabra del Señor, hubo quien sufrió depresión e incluso deseó la muerte. En Job capítulo 3, versículo del 3 al 4 vemos que dice: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Job en estas palabras está diciendo: quisiera no haber nacido, maldigo aquel día en que nací, quisiera no haber existido. Él estaba deseando morir. Él tenía depresión y tal vez estés sintiendo algo así. Él sentía que había perdido todo y de hecho lo había perdido y se sentía presionado en extremo y pasaba por un gran periodo de estrés. Y la depresión era grande en él y lo estaba llevando a tener estos pensamientos oscuros. Pero en las últimas palabras de su libro, Job nos deja un mensaje muy importante, que es que él entendió que Dios nos ama y que su poder es infinito y que Dios tiene grandes cosas para hacer con nosotros y grandes cosas para darnos, incluso más de las que nosotros podemos pensar o imaginar. En Job capítulo 42 dice: en el versículo 2, reconozco tu gran poder, nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tus preguntas, ¿quién soy yo?, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste: ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego que me perdones. Y después de haber hablado con Job, Dios se dirigió a Elifaz y le dijo: estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos. Lo que han dicho ustedes de mí no es verdad, en cambio es verdad lo que ha dicho Job. Así que ahora acompañen a Job y quemen en mi honor 7 toros y 7 carneros para que yo los perdone. Job me rogará por ustedes y en atención a sus ruegos no los haré quedar en vergüenza, pero reconozcan que, a diferencia de Job, lo que han dicho ustedes de mí no es verdad. Entonces Elifaz, Bildad y Zofar fueron y cumplieron con lo que Dios les mandó hacer, y Dios atendió a los ruegos de Job. Después de que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenían. Y en estas últimas palabras de este libro vemos que
Él llegó a entender de que había cuestionado muchas veces los planes o los propósitos de Dios y que muchas veces no había entendido por qué camino Dios lo estaba llevando. Y quizás estés pasando por una situación así y Dios te esté haciendo escuchar este mensaje. Tal vez estés cuestionándole al Señor por qué Él te guía o te lleva por tal camino. Tal vez estés cuestionándole al Señor por qué permite que pase algo en tu vida, en tu familia. Tal vez le estés cuestionando al Señor porque no te da aquello que le pediste o porque perdiste algo que habías recibido. Pero como Job dice en estas palabras, su poder es mucho más grande y nadie puede impedirle que él lleve a cabo sus planes. Muchas veces nosotros en ignorancia cuestionamos al Señor su sabiduría sin entender que lo que Él hace es por nuestro bien y que Él tiene cosas grandes y maravillosas para hacer. Dice, tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Y estas palabras son hermosas. Job entendió que la clave era escuchar las palabras de Dios. Dios le dijo, ahora me vas a escuchar lo que tengo para decirte. Y asimismo Dios te está diciendo hoy, Dios te, Dios te dice, yo quiero que me escuches, yo quiero que me conozcas, yo quiero que me veas, quiero que tengas una relación personal conmigo. En Job, en el versículo 5 dice, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, era lo que había escuchado, pero ahora mis ojos te han visto, ahora he llegado a conocerte y retiro lo que dije malo y te ruego que me perdones. Y esta conversación tan linda que Job tiene con Jehová es la conversación que podemos tener cualquiera de nosotros con Él, diciéndole, Señor, yo te pido perdón por haber cuestionado tus planes, te pido perdón por haber cuestionado tus propósitos, te pido perdón por no haber entendido que estabas trabajando con mi vida o con la vida de mis hijos o con la vida de mi esposo o de mi esposa o de mi familia o con el camino hacia el que me estabas llevando. Te pido perdón por no haber entendido que incluso lo que me quitas es por mi bien y porque cosas más grandes aún vas a darme. El fracaso en cada uno de estos casos fue solo una forma de Dios para llevarlos al éxito, a algo mayor. Y el sufrimiento incluso fue con propósito. En algunos casos fue a causa de las propias iniquidades y de las propias equivocaciones, y en otros casos pues solo por una prueba o un zarandeo del Señor. En Gedeón, en el caso de Gedeón, vemos un hombre que era miedoso y que incluso buscaba esconderse de los madianitas, que tenía temor de ese ejército enemigo que lo perseguía. En Jueces capítulo 6, versículo del 11 al 15 vemos. Pero a pesar de esto, fue a través de Gedeón, de ese hombre temeroso, que el Señor libró a su pueblo de los madianitas. Y más adelante nosotros vemos como aquel hombre que una vez había sentido miedo, aquel hombre que una vez se había sentido incapaz, se había sentido simple, pudo comprender que no era él quien peleaba las batallas, sino Jehová que peleaba con su poder. Y que peleaba por él. Y así mismo pasa hoy, Dios pelea por vos tus batallas, y si sentís temor, lo mejor que puedes hacer es ponerlo a sus pies. Hubo quien se sintió inseguro. Moisés, por ejemplo, era un hombre inseguro de sí mismo, que tenía baja autoestima, que era tartamudo, que no se sentía apto para ser líder. En Éxodo capítulo 4, versículo 10, es un versículo muy conocido en el que dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Moisés todavía no sabía que los planes de Dios eran más grandes que los de él. Moisés fue el instrumento utilizado por Dios para sacar al pueblo de Egipto, para librarlos de la esclavitud en la que vivían, para llevarlos hacia otro lugar, y murió siendo uno de los hombres más grandes que la historia vería, y un hombre de fe y un profeta del Señor. Muchas veces pasa que tus inseguridades o tus temores
se vuelven una traba porque no te permiten ver todo lo que Dios tiene para vos. Y, y es importante que entiendas que cuando pones a sus pies tus defectos, tus equivocaciones, tus errores y le decís, Señor, yo quiero ser transformado por vos, una obra grande comienza, el poder sobrenatural del Señor comienza a moverse en tu vida y sus planes empiezan a encaminarse. Es importante que entiendas que tal vez no encontrás esa paz completa o aún todavía no llega aquello que anhelás, porque Dios está haciendo cosas grandes que aún no ves. ¿Quién nos hará recibir la felicidad? ¿Quién nos hará recibir ese, esa llenura si no es el Espíritu Santo? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El mejor camino que podemos tomar, la mejor dirección hacia la que podemos ir es hacia Cristo, mantener la mirada fija en Él. Muchas veces la sociedad nos hace creer que vamos a ser felices cuando conozcamos a alguien, o vamos a ser felices cuando tengamos hijos, o vamos a ser felices cuando tengamos una casa o un trabajo o un auto o lo que fuera, como decíamos hoy. Pero estar satisfechos realmente depende de tener la llenura del Espíritu Santo en nuestro interior para aprender a contentarnos con lo que sea en lo que Dios nos haga vivir, en la abundancia o en la escasez, en la salud o en la enfermedad, sin importar en qué, cuando nosotros lo tenemos a Él, sentimos esa llenura. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo se encarga de cubrir cada rincón. La palabra del Señor nos da ejemplo de esto. Filipenses capítulo 4, versículo 12 dice, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. El apóstol Pablo nos dice, yo logré entender que el secreto para ser felices es estar satisfechos con Dios, es sentirnos plenos con Él, es evitar la envidia, es aprender a amar al prójimo, es aprender a perdonar, es buscar la fortaleza en donde puede ser hallada en el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 14 dice, vístanse de amor porque es el vínculo perfecto de unión. Y la forma de vestirse de amor es esa, es por medio de Cristo. Cuando nosotros nos vestimos de amor, somos cubiertos por su paz y somos protegidos a su vez. Aprendemos a perdonar, a soltar los grilletes del pecado y del juicio, y aprendemos a vivir en libertad. La felicidad, sin duda alguna, se encuentra en Dios. Hay quienes se imaginan cuando hablamos de Dios un Dios enojado o maligno que por su justicia castiga al mundo, y si bien es real que el Señor reprende, no es un Dios así, no es un Dios gruñón, enojado, malo, al contrario. Dios es un Dios alegre, es un Dios que creó todo para que nosotros riamos, es un Dios que se deleita en vernos felices, que puso el sol para que recibiéramos esa energía que nuestro cuerpo necesita. Es un Dios que puso los animales a nuestro alrededor, las plantas, que nos dotó de una naturaleza física increíble y nos amó a cada uno tal cual éramos. Es un Dios lleno de amor. Hay lugares que, que
uno puede verlos y comprender la maravilla del Señor. Me ha tocado tener la gracia de, viajando, ver cosas de la naturaleza en la que el hombre no intervino para nada, y sin embargo vemos el poder de Dios tan grande. Uno cuando ve el mar, o cuando ve las montañas, o cuando ve cataratas, o tantas cosas, no simplemente ver la luz del sol, el cielo, las nubes, las estrellas, la luna. Son cosas tan hermosas de las que Dios nos dotó para decirnos te amo y sos importante. El enemigo trata de hacernos creer de que nos falta algo para ser felices, y, y es bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, como dice Salmo 144. Dios nos da la bienaventuranza de ser felices y de estar en paz cuando lo encontramos a Él, cuando experimentamos el perdón. En el Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Y en Mateo 5 nos dice el Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La dicha de quienes buscan la limpieza en su corazón y la paz del Señor es aprender a recibirle, aprender a confiar en Él, aprender a esperar en sus tiempos, y entender de que si Él nos permite pasar por circunstancias difíciles, o si nuestros planes cambian, es porque Dios está queriendo enseñarnos algo. Tal vez hay algo que estamos haciendo mal y que debe ser cambiado. Tal vez hay límites que deben ponerse, o tal vez hay fe que debe demostrarse. Tal vez Dios está esperando que comiences a actuar con fe, que abandones la pobreza de espíritu y que busques de Él. Que te llenes de fe, ¿sí? Cuando la palabra del Señor nos dice bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, no se refiere con pobreza a dejar de ser espirituales, sino al contrario, se refiere a la humildad, a que a pesar del sufrimiento creamos en Él y aprendamos a deleitarnos siempre en Él. Cuando Él nos dice bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, no significa que Él quiera vernos tristes, sino que significa que Él quiere vernos fuertes, que Él quiere que nuestras lágrimas sean delante de Él, a sus pies, entendiendo que Él es quien nos da ese consuelo y ese renuevo. Aprender a ser felices en su voluntad es sumamente importante. Somos bienaventurados cuando oímos la palabra y la guardamos, como dice Lucas 11:28. La Biblia nos dice que aprendemos a ser felices cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y hacemos que se vea reflejado en cada uno de nuestros actos. Somos felices cuando leemos, cuando meditamos la palabra y cuando también la aplicamos en nuestra vida, cuando aprendemos a disfrutar de la belleza enorme y de la sabiduría que la palabra del Señor trae, cuando aprendemos a permitirle que Él sea guía en nuestro camino y que nos lleve por buenos lugares, y que nos lleve hacia esa paz y nos haga evitar todo mal. Cuando aprendemos a temer a Él y a sentirnos fuertes delante del enemigo, porque sabemos que Dios nos cuida y nos protege. Cuando aprendemos a sentir gozo y deleitarnos incluso en medio de la prueba o incluso en medio de la adversidad. Cuando entendemos que Dios incluso cuando nos reta es por amor. En el Salmo 94 dice el Señor: bienaventurado aquel hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Somos bienaventurados cuando Dios nos reta, cuando Dios nos dice por acá no y por allá sí, y cuando le hacemos caso. Somos bienaventurados cuando entendemos de que incluso los obstáculos que son puestos en nuestra vida son para que aprendamos, para que crezcamos. Si hasta hoy te sentías simple, yo quiero decirte que esa simpleza no es mala si te pones delante de Él, porque
Nosotros podemos ser simples, pero creemos en un Dios grande, en un Dios todopoderoso, en un Dios sobrenatural, en un Dios que todo lo puede, en el Dios de los imposibles. Y cuando nosotros creemos en Él, nos volvemos hombres y mujeres de fe. Y la fe hace cosas grandes, mucho más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, la palabra del Señor nos habla de aquel día, de aquel encuentro. Y dice Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo del 9 al 10, dice: y el ángel de Jehová me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy tu consiervo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jehová. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Somos felices cuando comprendemos que todo está escrito, y somos felices cuando entendemos que hemos sido llamados a esa cena, a esas bodas del Cordero, cuando entendemos que hemos sido llamados sus hijos, y que ni la vida ni la muerte, ni la riqueza ni la pobreza, ni la salud ni la enfermedad, ni el dolor ni la escasez, ni nada pueden apartarnos de su amor cuando nosotros decidimos ponernos en su voluntad y seguir su palabra. Yo no sé cuáles sean las circunstancias que te estén rodeando en este momento, ni si tu situación en este momento es buena o si la sentís mala. Pero déjame decirte que Jesús fue feliz cuando estuvo acá y es feliz hoy. Y se sintió pleno y se sintió lleno. Y fue porque cumplía con el propósito. Porque cuando todos veían una cruz, símbolo de muerte, él veía una cruz, símbolo de redención. Cuando todos veían la cruz, símbolo del sufrimiento, él entendía que ese sufrimiento iba a traer vida. Cuando todos veían tristeza y lágrimas en la traición, él comprendía que todo eso que él atravesaba iba a traer libertad. Cuando todos lo vieron derrotado arriba de esa cruz, en el momento en que su espíritu salió, él entendía que había sido el momento más grande de victoria que la historia de la humanidad vería. Porque en ese momento el diablo había sido vencido, porque en ese momento todos los pecados habían muerto ahí, porque en ese momento todas las tristezas, los sufrimientos, las desilusiones, todo había sido cargado sobre sus hombros, y él lo había llevado delante del Padre, porque él había pagado por vos y por mí. Cuando todo el mundo veía límites, él vio algo más. Cuando todos vieron muerte, él vio vida. Y así fue que en su infinito poder y su amor y en su palabra trascendió. Y 3 días después de aquel momento volvió, demostrándole a los hombres que para Dios no había nada imposible, y haciéndonos entender a nosotros que si aprendemos a ir a Él, si aprendemos a ponernos a sus pies, si le recibimos a Él, Él nos recibe, nos renueva, nos restaura, nos transforma. Dios tiene algo grande para hacer y ha venido haciendo grandes cosas en tu vida y hará más. Él quiere que dejes de destruirte con esa tristeza, depresión, temor, cansancio, adicción, lo que fuera, enojo, ira, avaricia, soberbia. El Señor te dice hoy es el día. Hoy es el día que dejes de ser un hombre simple o una mujer simple y te transformes en un hijo, una hija del Rey. Hoy es el día
de que te pongas a sus pies y le digas, heme aquí, háblame, yo quiero escucharte. Dios está hablando a tu vida, está ministrando paz y llenura. Si te has preguntado, ¿será Dios que algún día voy a ser feliz? Dios te dice sí, y ese día es hoy. Hoy mismo tenés que aprender a ser feliz. Hoy mismo tenés que empezar a ser feliz. Entendiendo de que la felicidad no se encuentra afuera. La felicidad se encuentra en tu interior. Y esa felicidad se llama gozo y solamente viene por medio de Dios. Dios te bendiga y siga ministrando tu vida. Te saludo con la paz del Señor.